Mi invitado dice que la profecía es la puerta a lo sobrenatural. Y él dice que todos podemos profetizar, pero se pone aún más extravagante. Dios abrió todos sus sentidos espirituales, lo que significa que ve el mundo invisible, puede oír al mundo invisible. Y él dice que todos pueden tener sus sentidos espirituales activados y abiertos. ¿Alguien quiere eso? ¡Yo también! Y el padre del doctor Hakim Collins era musulmán. ¿Qué clase de musulmán era? Él era del Islam Sunni. Y tu madre no era creyente y... Sí, en ese tiempo. Obviamente, como cualquier chico, querías complacer a tu padre. Probaste el Islam y no era para ti. Luego tenías una abuela que oraba. Sí. ¿Quién te llevó a la iglesia a la edad de 7? Vamos, yo tenía 30 años y aún no reconocía mi mano derecha de la izquierda espiritualmente. 7 años, ¿qué pasó contigo? Mi abuela me presentó a Cristo, me presentó a la iglesia y me llevaba ahí. Y en ese tiempo el pastor era ciego y mientras me senté ahí, a los 7 años, en la primera fila, cuando el pastor hablaba sobre salvación y los mensajes de Cristo y su amor, solo vi, y mientras lo veía, vi un ángel parado detrás del pastor. Y cuando el pastor predicaba, el ángel aparecía más. Mientras el pastor predicaba con pasión y deseo. Y así, ahí supe, mis ojos estaban abiertos. Vi algo diferente a lo que había visto antes. Después de ver el ángel, escuché una voz interna: te estoy llamando. Y en ese punto supe que era Jesús. Ese es un llamado muy soberano. ¿Debiste tener problemas al explicarle eso a tu papá? Bueno, pues sí, en ese momento... Entiendo que digas... En ese momento, debido al buscador en mí, debido a lo que experimenté a los 7, quería tener esta experiencia, quería saber más sobre Cristo, quería saber más de esto, y me dieron un libro del pastor Gary Weston. Había una oración inicial en el reverso del libro que decía: si tú lees la oración y le pides al Padre que te dé el don por el bautismo del Espíritu, luego abre tu boca y Dios llenará tus labios con sus palabras. Y es lo que hice. Terminé el libro. Era un libro corto. Cuando terminé el libro, leí la oración. Y lo que pasó después de eso es que fui activado en algo. Abrí mi boca, pedí a Dios que me llenara con el bautismo del Espíritu Santo, y cuando abrí mi boca, estas lenguas de bebés comenzaron a fluir, comenzaron a salir, y fue como, no entendía lo que decía, pero fue algo único y algo diferente. El poder de Dios, esto fue real. Esto no era un acto, no era yo jugando o bromeando, esto fue algo sobrenatural. Y ahora, bueno, de la boca de un niño, ¿cuánto dirías tú que oraste en lenguas en ese momento? En ese momento, creo que fue en el suelo, temblando y llorando y hablando lenguas bebé. Las usé por 1 hora. Comencé, cuando estaba en el suelo, literalmente vi un portal abrirse. Dios me dio una visión y vi este portal abrirse y vi luces brillantes ir y venir, de atrás adelante, moviéndose, y supe que algo sobrenatural me pasó. No fue algo que yo inicié, sino que fue algo que Dios inició. Así que esto es lo que Dios desea en esta época para nosotros, como creyentes. Es que tengamos fe de niño, es solo confiar y creer, y entonces podemos activarnos en la esfera de lo sobrenatural. Es lo que pasó conmigo. Muy bien. Yo no entiendo esto. A los 12, 3 días de ayuno, ¿tu madre permitió que hicieras eso? No, no debía. Es más, no podía creer que lo hice. Tomé las escrituras literalmente. Tenía 12 años. Vamos, no entendía mucho de las escrituras, pero solo lo tomé literalmente. Entré al closet para el primer día de ayuno, sin comida, sí bebí agua, pero entré ahí el primer día, y lo que pasó cuando oraba fervientemente, sentí como si alguien más estuviera ahí en el closet conmigo. Sentí un calor, sentí esta presencia, era casi aterrador.
porque no sabía qué sucedía. Esto era nuevo para mí. Cierto. Y luego, literalmente, sentí que una mano tocó mi cabeza y este calor entró por todo mi cuerpo y comencé a sollozar y llorar. El segundo día, el ayuno estaba débil y tenía hambre, pero deseaba más. Así que leí la palabra. Cuando mi estómago crujía, yo comenzaba a leer la palabra. Comencé a alimentar mi espíritu. Solo que naturalmente no entendía, pero alimentaba mi espíritu. El segundo día del ayuno, entré en el closet. Quería la misma experiencia. Y nada pasó hasta que comencé a orar. Cuando comencé a orar, literalmente con mis ojos cerrados, en serio parecía que alguien encendió la luz en el cuarto. En el closet se iluminó y luego abrí mis ojos y literalmente vi un ser. Esa figura era como traslúcida o un ser con un rayo de arco iris. Y comencé a sollozar y llorar, y la luz se apagó y se puso oscuro en el cuarto, en el closet. El tercer día quería la misma experiencia porque sí quería el toque, quería la visión. Fui tras eso, entré ahí y oré. Y cuando oraba, literalmente oí la voz de mi mamá diciendo «Hakim». Y pues yo me asusté porque pensaba, ¿por qué estoy en el closet? Y tal vez tenga problemas porque estoy en el closet, que ella me... tú sabes, y salí del cuarto, salí del closet y no vi a mi madre, no estaba ahí. Y me desanimé y salí. Más tarde ese día fui a la cancha de básquetbol donde está un campo. Comencé a jugar y solo me divertía. Y literalmente, mientras jugaba, escuché la voz de Dios. Una voz de trueno. No puedo explicar lo fuerte que era. Era tan estruendosa, audible, fuerte. Y comencé a esconderme. Miré alrededor. ¿Qué es esto que veo? Bueno, me aterró y volví corriendo a mi cuarto. Volví y me escondí bajo mis sábanas. Y el Señor dijo, Hakim, Hakim. Y comencé a responder y él dijo, Hakim, te estoy llamando. Te llama un ministerio poderoso. Soy yo, Jesús, el que te llama. Y la voz estruendosa se volvió pequeña, tranquila. Y sabía que era Jesús llamándome. Y él dijo, voy a llamarte a un ministerio poderoso. Bueno, cada vez que Dios se manifiesta, el diablo trata de estorbar. Y, Hakim, te creaste en un vecindario muy, muy duro. Sí. Y fuiste arrestado, te llevaron a la cárcel. Pero tú escuchaste a Dios. Yo huía del llamado. Sabía que el llamado profético estaba ahí. Pero Dios dice, no te llamé a un ministerio en prisión. Te llamé a un ministerio profético. Él dijo, no te llamé para estar enjaulado. No te llamé para estar encerrado. Te llamé para moverte en libertad, ser libre y moverte en el Espíritu. Y es ahí donde el Espíritu del Señor, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y en ese punto tomé la decisión de responder al llamado. Tomé la decisión de decir, sí, Señor, obedeceré tu palabra. Pero no solamente tomó esa decisión. Literalmente, él cambió, pero cambió literalmente. Volveremos. Y Dios te habló ahí y te dijo, no te llamé para estar detrás de rejas. Fuiste llamado para ser un profeta. Lo que pasó fue que cuando tomé la decisión y dije, sí, Señor, responderé al llamado, obedeceré, estuve ahí por 12 horas. Una vez que tomé la decisión, entonces, tal vez 10 minutos después, me liberaron. Muy bien, estás fuera de prisión. Pero había una diferencia visible en ti desde que eso pasó. Descríbelo. Sí, una vez que me liberaron de la cárcel, yo diría que tal vez una semana después, venía saliendo de un restaurante o salía de una tienda y las personas, extraños, se acercaban a mí y decían, hay algo en ti, ¿quién eres? Decían, veo algo diferente en ti. ¿Y qué es eso? Y yo no sabía qué había en mí. Pero debido a que ellos veían algo diferente, comenzaron a investigar. Así que me preguntaron, ¿tú ministras? ¿Tú predicas? Yo dije, no. Y ellos dijeron, bueno, quiero que vengas a predicar a mi iglesia. Quiero que vengas a mi iglesia y prediques. Quiero oír lo que Dios quiere decir a través de ti. Muy bien. Y ya sabes que Dios te llamó para profetizar. Podían ver algo en ti, no tenían ni idea, y veían algo en él. Ese algo era Dios, y así fue a la iglesia para hacer eso para lo que Dios lo equipó a profetizar. Pero Dios hizo más. Hay un hombre ciego ahí, ¿qué pasó? Bueno, sí, y sabía que fui llamado a lo profético, y luego
veo y la puerta se abrió en la iglesia mientras me alistaba para ministrar, y veo personas entrando con sillas de ruedas y muletas y cosas así. Y después de comenzar a predicar, vi a un hombre ciego y comencé a ministrarle a él y comencé a decir cómo es su visión, y él dijo que no podía ver, y comencé a orar por él y nada pasó. Y así me desanimé, pero continué orando. Y lo que hice fue, dije, déjeme solo cambiarlo, déjeme solo hablar la palabra. Voy a profetizar sobre él. Y dije, Dios abrirá sus ojos en 7 días. 7 días después, recibí una llamada de su pastor. Y dijo, el hombre al que le profetizaste puede ver. Dios abrió sus ojos sobrenaturalmente. Tú sabes que yo en realidad me fascina este don. Todos sus sentidos espirituales están abiertos. Él ve palabras sobre las cabezas de las personas. Dime sobre la persona con cáncer que sanó. Sí, estaba en una reunión y estaba por terminar, y el Espíritu de Dios me dio una revelación. Al ver a la audiencia, comencé a ver las palabras, y una de las palabras era cáncer. Así que lo llamé, era una palabra de conocimiento. Alcé la voz y dije, hay alguien aquí que tiene cáncer a quien Dios quiere sanar. Esta mujer vino al frente, y cuando comencé a verla, comencé a solo profetizar. No iba a poner mis manos en ella. Quería declarar la palabra de Dios. Sid, es lo que Dios me dio. Él dijo, si lo revelo, puedo sanarlo. Si Dios lo revela, Él puede sanarlo. Yo no soy un hacedor de milagros, solo soy un conducto. Y Él me reveló este anuncio, esta palabra, cáncer. Y la vi por el Espíritu. Lo mencioné y ella vino al frente. Y vi su condición, pero quería declarar la palabra, que Dios te sanará. Y dije la palabra y ella se cayó bajo el poder de Dios. Ella se cayó y se levantó. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Amén. Por supuesto no pude ver que era sana, pero yo lo creí, porque yo creí en la palabra que se dijo. Yo creí lo que declaré sobre ella. Y comencé a ordenar a su cuerpo que se recuperara. 2 meses después, recibí el reporte de que ya no tenía cáncer. Aquí había un hombre que era amigo mío, quien está ahora en el cielo. Sí. Que era un profeta como tú, Sí. que oró por ti y afinó tus dones. Dime un poco sobre eso. Sí, Bob Jones fue como un papá, un padre profeta en mi vida, y era un profeta. Y fui a su casa hace varios años, y lo que pasó fue que mientras estaba sentado conversando con él, me preguntó, ¿quieres conocer a mi amigo? Y dije, bueno, viendo alrededor, y bien, ¿quién es su amigo? Vamos, tenemos personas aquí, ¿lo conocías? Y él se refería a papá, él se refería al Señor. Y dije, seguro. Y dijo, entonces quiero activarte y quiero causar que seas arrebatado. Él usó la palabra arrebatado. Y en mi mente, teológicamente, yo pensaba rapto, o bueno, pensando bien, justo ahora, ya, tú sabes, ¿es el final? Y cuando estaba ahí sentado, él dijo, no, puede ser elevado. Arrebatado, puede ser elevado ahora. Estamos sentados en lugares celestiales ahora con Cristo. Y él quería activar eso. Y le dije, seguro. Y dijo, quiero activarte. Y así que me dijo que cerrara mis ojos. Cerré mis ojos y él dijo, respira profundo. Y yo respiré profundo y él dijo, ¿qué sientes? ¿Qué ves? Y comencé a decirle, dije, siento unos vientos. Él dijo, esos son los ángeles. Y mientras sentía estas expresiones y sentimientos sobrenaturales, yo entré a una visión. Dios abrió mis ojos y comencé a ver en la esfera celestial. Dios comenzó a mostrarme un árbol
en este árbol fluía vida. Era verde, pero se movía. Entonces vi unos cauces, eran como corrientes, un río. Y luego literalmente vi unos ojos, pero esos ojos que vi eran como ojos de fuego. Y mientras estaba ahí, era un poco temeroso porque pensaba, ¿qué estoy experimentando? Estoy en la sala de Bob Jones, pero estoy en lugares celestiales ahora. Y mientras veía estos ojos, sentía la paz y el amor, este amor líquido que sentí rodeándome. Y luego oí un ruido que era como una trompeta y salí de la visión. Y desde ese día, mis sentidos proféticos se abrieron. Bob Jones fue usado como instrumento para activar la esfera de la visión en mi vida. Yo voy a pedir a Hakim que de gracia recibes, dad de gracia. Libremente ore en nombre del Mesías para que estos dones se activen en ustedes cuando volvamos. Ya volvemos. Y sí, Hakim llegaba tarde a trabajar y se apresuraba para llegar a su trabajo, y sin pensar mucho sobre Dios, pero Dios le habló. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, sí, iba de camino al trabajo y mi prioridad entera era en realidad llegar a tiempo. Y trataba de tomar el desayuno y yo hacía todo de un día regular y el Señor interrumpió mi día. Él dijo, hijo, ¿quieres saber lo que el cielo declara para ti hoy? Él quería darme un plano de mi día. No solo ser casual, no solo enfocado en llegar a trabajar, pero Él quería que tuviera una alineación celestial que me enfocara en lo que Él deseaba de mi día. Y cuando Él me dijo eso a mí, pensé, bueno, Señor, tú elegiste un buen momento para hablar. Y así vas a hacer que llegue tarde. Y Él interrumpió mi tiempo. Pero era tan importante porque ahora Él quería que entendiera que puedo mandar en mi día, que puedo comenzar a hacer que las cosas giren y cambien por lo que digo. Hay una palabra de ahora que Dios quiere impartir. Hay una palabra en nosotros que quiere que declaremos y entendamos. Y Él dijo, ¿quieres saber qué declaró el cielo sobre ti? El cielo ha declarado algunas cosas, pero debemos alinearnos, Sid, con la palabra de Dios y traer el cielo a la tierra. Y podemos traer el cielo a la tierra por lo que decimos proféticamente, que es el poder de la palabra hablada. Lo que Dios nos ha dado es su propósito. Él nos dio entendimiento y destino, pero nos permite descubrirlo. Cuando lo descubrimos, tenemos su plano. ¿Qué pasa en el mundo invisible, Hakim, cuando dices la palabra de Dios? Dijiste que se movía sobre nosotros. Explícalo. Cierto, incluso la palabra, incluso como el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en Génesis capítulo 1, la faz de las aguas, y su Espíritu, para mí, por revelación, se mueve sobre nosotros. Incluso la Biblia dice en Jeremías que Él vigila su palabra para ver que se cumpla. Hay palabras que se mueven sobre las personas, hay destinos proféticos que se mueven sobre las personas. Hay promesas del Señor en el cielo que se mueven sobre las personas y Dios lo ve como su palabra moviéndose sobre nosotros. Él vigila tal como un águila o una madre gallina que empolla a sus huevos y los ve eclosionar, luego los ve volverse manifiesto. Es lo que la palabra de Dios hace. Él se mueve sobre todo, Él vigila su mundo y nos protege. La profecía nos protege, nuestra promesa y nuestro destino, incluso los mantos nos protegen. Hakim, ora por la activación de los dones de profecía, etc. Padre, solo te agradecemos ahora. Nos has dado esta verdad bíblica, este principio bíblico. Padre, que no solo es para los profetas, sino, Padre, que tú deseas que los sentidos proféticos, nuestros sentidos, sean abiertos. Padre, ahora incluso los que nos ven, solo abre sus sentidos espirituales. Yo profetizo y declaro que sus sentidos que estaban cerrados, esos dones que han estado dormidos, esas cosas que los mantienen atados, yo los abro ahora por el Espíritu de Dios. Yo profetizo que esos dones y esos sentidos que están ahí, Padre, que no solo son para profetas, sino que levantas una generación profética, levantas personas proféticas. Padre, estos son los días en que derramas tu espíritu sobre toda carne y tus hijos y tus hijas profetizarán. Lo imparto ahora. Deja que sea una voluntad profética que sea activada en tu pueblo. Haz que se abran sus ojos, que sus oídos se abran, que su gusto se abra, que su visión se abra, que su sentido del tacto se abra. Tú nos diste sentidos naturales. Padre, declaro ahora que sus sentidos espirituales se abran. Yo los activo y yo los abro ahora mismo. Quienes están oyendo sentirán la presencia de Dios. Su espíritu vendrá sobre ustedes. El espíritu de la profecía viene a ustedes ahora mismo, en una nueva forma. Solo recíbanla. Es nuestra herencia.
Es el deseo del Padre darte el reino, y esta es la única hora en que comenzarán a tocar en una dimensión que nunca antes han conocido. Alístense porque sus sentidos espirituales se abrieron, van a profetizar, hablarán por Dios porque nacieron para hablar por Él. La profecía es la puerta a lo sobrenatural. Señales y prodigios son el método de Dios para alcanzar a aquellos que no conocen al Mesías. Es tan fácil. Cenaba con Hakim anoche y le dice cosas y ella comienza a llorar en el restaurante. Cosas como el trauma por el que pasó, que se mudará a otro estado. Vamos, cosas muy específicas. Y luego dije una simple oración de salvación con ella. Fue fácil. La profecía hace que el reino de Dios se demuestre. Sí. Fácil. Naciste para profetizar.